Los terremotos son algo habitual en Japón. Estas catástrofes naturales pueden alcanzar una magnitud de 9, donde 1 es un ligero empujón y 9 puede destruir ciudades enteras. Esto ocurre porque Japón está situado en el anillo de fuego del Pacífico. Es así. Toda la superficie de nuestro planeta está dividida en unos 12 grandes trozos de corteza terrestre. Y todos ellos se mueven lentamente. En los lugares donde se juntan estos trozos, se producen terremotos con mayor frecuencia. Japón se encuentra justo en el punto donde la placa del Pacífico choca con la placa filipina. Esta colisión ocurre bajo el agua y crea enormes olas. Y podría ser mucho peor que un simple terremoto. Para escapar del desastre acuático, la gente construyó enormes muros a lo largo de toda la costa noreste. No todos los terremotos provocan un tsunami. Muchos temblores se producen cuando la corteza terrestre diverge en diferentes direcciones y crea brechas. Pueden destruir casas, calles y bosques, pero un terremoto de este tipo no puede provocar un tsunami. Solo se forman olas enormes cuando la actividad sísmica hace que la corteza se mueva verticalmente hacia arriba o abajo. La presión del agua se desplaza en el fondo, lo que genera una liberación de energía. Esta energía empuja el agua y crea un tsunami. Por el mismo principio, se pueden iniciar pequeñas olas al lanzar una piedra al agua. Y tales terremotos verticales ocurren a menudo en la costa de Japón. Primero se forma una ola. Esta va ganando velocidad y aumentando de tamaño. Su altura puede alcanzar unos 12 metros, casi tan alta como un edificio de 5 pisos. Se aproxima a la costa y acelera a 800 kilómetros por hora. Esta es la velocidad de crucero de un avión comercial. Millones de litros de agua que pesan miles de toneladas se están acercando. Y ahora la ola está llegando a la orilla y demoliendo todo a su paso. Casas, árboles, autos, nada puede resistir la fuerza destructiva de la naturaleza. Un tsunami así de fuerte cubrió la costa noreste de Japón en el 2011. Cambió el paisaje de la playa y el fondo marino. Estos cambios son la razón de otro peligroso fenómeno natural: los vórtices submarinos. Los remolinos arrastran todo lo que está cerca. Antes se construían diques a lo largo de la costa para proteger a los pueblos costeros, pero la fuerza de las olas destruía fácilmente esos muros. Por eso, tras el desastre del 2011, decidieron crear una nueva protección a gran escala en Japón. Gastaron más de $10,000 millones y varios años en ello. Como resultado, crearon unos 440 muros masivos a lo largo de toda la costa. Combinaron estas secciones en una gran presa de casi 400 kilómetros de largo y 13 metros de alto. Se supone que la construcción debe proteger la costa contra fuertes tsunamis. Pero aún así, el gobierno ha trasladado a algunos pueblos costeros a terrenos más altos. También ha prohibido la construcción de cualquier cosa junto a la costa. A pesar de la protección que les brinda, muchos lugareños no están contentos con el muro. Es un gran problema para la industria pesquera. El muro bloquea el acceso al océano, por lo que los barcos y botes no pueden atracar en la costa. Algunas personas están descontentas porque sus ventanas dan ahora al muro de concreto en lugar de dar al océano azul. El dinero gastado en el muro podría haberse empleado en trasladar aún más casas. A los residentes les preocupa que el muro solo crea una ilusión de seguridad. Una ola gigante puede chocar contra él a gran velocidad y romperlo en pedazos. Y estos trozos de concreto pueden causar incluso más destrucción. Algunos científicos coinciden con esta opinión. La mayoría de los expertos están seguros de que el muro no dará una protección del 100%, pero puede ayudar a retrasar la inundación, dando a la gente más tiempo para evacuar. En estas situaciones, cada minuto cuenta. Es imposible predecir con exactitud la ocurrencia del terremoto. Pero cuando empieza, los sensores pueden calcular el tiempo que tardará la ola en llegar a la costa. Por ejemplo, la última vez que se dio una alerta de tsunami fue 5 minutos después del terremoto. Cualquier ola grande se mueve a gran velocidad y puede estar muy cerca de la costa. Parece que la gente casi no tiene tiempo para salvarse de un tsunami. Afortunadamente, los ciudadanos de Japón están preparados para ello. Participan regularmente en simulacros de evacuación por tsunami. Aprenden a actuar correctamente durante una inundación que se avecina. Tienen un plan de acción que puede salvar sus vidas. Todo eso, junto con el muro, aumenta las posibilidades de sobrevivir a una catástrofe. No solo se forman tsunamis en las costas de Japón. El poder del agua aquí se une a menudo al poder del fuego. En 2010, a unos cientos de kilómetros al sur de Tokio, cerca de la isla de Iwoto, un fuerte estruendo bajo surgió de las profundidades del mar. Luego, 1 millón de burbujas salieron a la superficie. El agua comenzó a calentarse y a hervir. Su temperatura era tan elevada que se podían escalfar huevos en ella.
La zona caliente creció hasta alcanzar el tamaño de un estadio. Todo esto iba acompañado de una enorme cantidad de vapor sobrecalentado que llenaba todo el aire alrededor. Entonces salieron trozos de tierra del agua. En este punto, todo había terminado. El agua se enfrió, la superficie del océano volvió a estar en calma. Ese día, un volcán submarino entró en erupción. No se produjo ninguna catástrofe, pero en el 2021 volvió a suceder. La Guardia Costera de Japón advirtió de una fuerte actividad volcánica en la región. El vapor caliente y los gases de la boca del volcán estallaron fuera del agua y se elevaron en el aire hasta una altura de 16 kilómetros, que es cerca del doble de la cima del monte Everest. Un enorme volcán se despertó y comenzó a subir lentamente a la superficie. Si miras este lugar desde arriba, puedes ver que no es solo un volcán. Es toda una isla con forma de herradura. Los sismólogos dicen que esta isla volcánica es solo la punta del iceberg. Cómo mezclan sus metáforas. Todavía hay mucho espacio volcánico bajo el agua. La isla llena el aire de gas y ceniza. El cielo se vuelve gris. Los científicos siguen vigilando el volcán, pero no saben qué consecuencias puede tener. Este tipo de erupciones volcánicas submarinas son comunes en la costa de Japón. Pero el evento en sí es único. Los volcanes submarinos no explotan y no liberan flujos de lava hacia arriba. La enorme cantidad de agua que hay sobre ellos crea una gran presión. En cuanto el magma sale, el agua lo presiona de inmediato hacia el fondo del mar. Millones de litros de lava se hunden, enfrían y solidifican alrededor del volcán. Esta lava forma una gruesa capa de roca terrestre. La mayoría de las erupciones submarinas no provocan ningún cambio en la superficie del océano, pero para hacer aparecer una isla en la superficie, un volcán necesita mucho magma. La siguiente erupción volcánica crea otra gruesa capa de este. Pasan millones de años y los flujos de lava forman montañas. Las constantes erupciones aumentan la altura del fondo marino. Capa a capa, la lava enfriada se eleva cada vez más. Y entonces, un día, aparece en la superficie y se convierte en una isla. Así, en 2013, apareció un pequeño trozo de tierra junto a una isla ya existente. Emergiendo del agua, el volcán comenzó a crecer lentamente y finalmente se conectó con la isla. El área de esta isla aumentó en 12 veces después de 2 años. De esta isla siempre sale vapor y su superficie está llena de flujos de lava supercalientes. El volcán se comporta de forma inestable y nadie sabe cuándo se va a calmar. Una vez, la gente construyó una pequeña ciudad en una isla similar. Este lugar sigue existiendo hoy en día. Se encuentra al sur de Tokio y se llama Aogashima. La gente no está demasiado preocupada por la posibilidad de una catástrofe, a pesar de que la última vez que un volcán entró en erupción aquí fue en mayo de 1785. Yo no estaba por aquí en ese entonces, pero aquellos tiempos la gente ya había construido una ciudad y vivía allí, así que, un día soleado, miles de pájaros despegaron de pronto y abandonaron la isla. Entonces el suelo empezó a temblar. Un sonido grave y pesado salió de las profundidades de la isla. Unas corrientes de gas se precipitaron desde la cima del volcán del bosque. El volcán lanzó tierra y grandes piedras hacia el cielo. La erupción no fue rápida, duró varias semanas. Han pasado más de 200 años desde entonces y el volcán sigue durmiendo. Reconstruyeron la ciudad. Ahora este lugar luce de ensueño. Esa es probablemente la razón por la que la gente no quiere abandonarlo. A pesar del riesgo de una nueva erupción, siguen viviendo y trabajando aquí. Hay muchas fuentes termales. La isla también tiene un rico suelo y las aguas que la rodean están llenas de peces. El volcán puede despertar en cualquier momento. Afortunadamente, los servicios meteorológicos y sismológicos vigilan la actividad del volcán. Así que, ¿alguna suposición? Imagínate esto. Cientos de miles de trabajadores crean 2 islas artificiales en el océano. Luego construyen un gran aeropuerto ahí. Alrededor de 30 millones de pasajeros al año lo utilizarán en el futuro. Los ingenieros enfrentan muchos problemas durante el proceso de construcción, pero logran resolverlos. El costo inicial del aeropuerto es de aproximadamente $8,000 millones. A medida que pasa el tiempo, el costo aumenta a $20,000 millones. Llega a la lista de los 30 aeropuertos más concurridos de toda Asia. Todos están felices, celebrando la finalización exitosa de la construcción, y luego comienza a hundirse. $20,000 millones están bajando lentamente al fondo del océano.
Por supuesto, nadie permitirá que ese dinero se pierda. Los ingenieros comienzan a desarrollar un plan para salvar el aeropuerto, pero volvamos al principio y descubramos cómo esto fue posible en primer lugar. Todo comenzó en 1964, cerca de la ciudad japonesa de Osaka. Ese año, el primer avión aterrizó en el territorio del nuevo aeropuerto internacional de Itami. El vuelo fue exitoso, todos estaban contentos, pero había un problema. El aeropuerto estaba ubicado cerca de edificios residenciales, y el primer avión pasaba por las ventanas de los lugareños. Por supuesto, el ruido de las turbinas molestaba a la gente. Entonces se opusieron. La gente acudió a protestas masivas y presentó cientos de demandas exigiendo cerrar el aeropuerto o pagarles una indemnización. Mientras tanto, el número de vuelos aumentaba cada día, el descontento de la gente también estaba creciendo y el tribunal satisfizo parcialmente sus demandas. Alguien recibió una compensación monetaria por daño moral y alguien consiguió una casa nueva en una zona diferente. Por supuesto, todo esto les costó a las autoridades bastante dinero. Pasaron los años y a medida que más y más aerolíneas usaban Itami, el tráfico en el aeropuerto crecía. Millones de personas salían y llegaban ahí cada año, pero el aeropuerto no era suficiente para la ciudad en rápido desarrollo. El Ministerio de Transporte de Japón decidió construir un aeropuerto nuevo y más grande. Querían comprar terrenos cerca de la ciudad para utilizar todas las comunicaciones e infraestructura del transporte. Construir un aeropuerto en un lugar así sería una inversión muy rentable. Se suponía que el nuevo aeropuerto se convertiría en una extensión del antiguo, interactuando estrechamente con la ciudad, y fue entonces cuando se enfrentaron a problemas reales. El terreno donde iban a iniciar la construcción resultó ser muy caro. También recordaban todavía todas las protestas y compensaciones que habían tenido que pagar. Sabían que esta vez la gente volvería a enfadarse. Muchos de ellos tendrían que ser reubicados en nuevos hogares. Probablemente tendrían que reubicar todo un distrito. Los litigios provocados por el ruido del aeropuerto podrían durar muchos años y costarían mucho dinero. Entonces no sería rentable. Además tendría un efecto negativo sobre el medio ambiente. Entonces, después de algunas discusiones, decidieron construir un nuevo aeropuerto a unos pocos kilómetros de la ciudad. De esa manera, los aviones no tendrían que sobrevolar áreas residenciales. La ubicación era perfecta, pero había un pequeño problema. El aeropuerto tendría que construirse sobre agua. Los ingenieros confiaban en que harían frente a esta tarea. Entonces, en 1987, comenzó la construcción del Aeropuerto Internacional de Kansai. Sin embargo, primero necesitaban construir una isla artificial, pero una no era suficiente según el proyecto, por lo que decidieron crear dos. Descubrieron que la construcción sería más barata de esta manera que si comenzaran a construirlo en algún lugar cerca de Osaka. En primer lugar, los topógrafos, junto con ingenieros y otros expertos, realizaron un estudio exhaustivo del lecho marino. Necesitaban encontrar el lugar perfecto para construir una base sólida para la futura isla. Luego construyeron muros para proteger el sitio de construcción de las olas, instalaron 48,000 bloques de hormigón y escombros. Construyeron celdas de acero que pesaban cientos de toneladas alrededor de las paredes. Se suponía que estas presas evitarían la destrucción de la isla por el agua durante todas las etapas de construcción. Tenían que asegurarse de que la isla no fuera destruida por las olas mientras aún la estaban construyendo, por lo que necesitaban un escudo de protección adicional. El precio de este escudo fue de unos $150 millones. Después de eso comenzó un trabajo complejo para solidificar el suelo y bombear toda el agua. Los constructores colocaron cientos de miles de toneladas de arena en el lecho marino arcilloso. Crearon una capa gruesa adicional de suelo como base, pero toda esta tierra estaba mojada. Era como una esponja que cambiaba de forma y podía colapsar y destruir al aeropuerto. Es por eso que los ingenieros instalaron más de 2 millones de tuberías verticales en el suelo y vertieron arena dentro de cada tubería. A veces, durante la construcción de otras islas artificiales, las tuberías se llenan de tela. Todo esto es necesario para absorber la humedad. El sistema funciona según el principio de un drenaje vertical. Luego, los trabajadores quitaron las tuberías. Los desagües quedaron dentro del suelo. El siguiente paso fue agregar un poco de tierra adicional sobre la capa de arena. Los constructores tomaron esa tierra del terreno montañoso de la bahía de Osaka y la transportaron en barcazas desde ciudades y países vecinos. Pusieron toda esta tierra en la capa compactada. Luego, la masa de la nueva capa simplemente empujó todo el líquido a la arena menos densa. Ahí, la humedad solo podía moverse horizontalmente debido a la fuerte presión desde arriba. Luego, el líquido entró en los desagües verticales, subió y se evaporó.
Cuanto más humedad salía, más se compactaba el suelo. Se volvió más fuerte y menos propenso a deformarse. La colocación de tierra nueva fue por etapas. Era importante hacer una pausa para que cada uno de los niveles pudiera fortalecerse y asentarse. Entonces, capa por capa, los constructores lo terminaron. Luego clavaron 900 columnas en el suelo y las apoyaron sobre gatos hidráulicos para hacer una base sólida. Esto permitiría ajustar las columnas en caso de que el suelo comenzara a combarse. Finalmente crearon 2 islas artificiales. Los constructores comenzaron a construir el aeropuerto. La construcción a gran escala terminó en 1994. Ese mismo año abrieron el aeropuerto. El edificio estaba muy por encima del océano y luego comenzó a hundirse muy lentamente, pero estaba dentro del plan. Según los análisis de suelos de laboratorio y los cálculos de los ingenieros, el suelo tardaría unos 50 años en hundirse a una altura de 4 metros sobre el nivel del mar. Esta altura es el nivel mínimo necesario para la operación segura del aeropuerto. La presa podría romperse y el agua inundaría el aeropuerto si cayera a menos de 4 metros sobre el nivel del mar. Es decir, en 50 años, el aeropuerto se convertiría en un lugar inseguro. Para entonces, los ingenieros encontrarían una solución para este problema, pero las cosas se pusieron peligrosas antes. En algunas partes, el nivel del mar alcanzó el umbral de 4 metros en los 6 años posteriores a la apertura del aeropuerto. Los ingenieros se alarmaron durante la construcción, en 1990, cuando la primera isla cayó 8 metros en lugar de los 6 metros esperados. La diferencia era enorme para una construcción tan grande. Es como si compraras una casa de 2 pisos, pero solo te dieran un piso. Nadie imaginó que los cálculos serían tan diferentes de la realidad. Para remediar la situación, excavaron las partes hundidas del aeropuerto e insertaron placas de hierro directamente debajo de los gatos hidráulicos. Fue posible ajustar estos gatos, por lo que los ingenieros elevaron las columnas del aeropuerto a la altura requerida. El problema se resolvió, pero ¿fue una solución permanente? Cada una de las 900 columnas está equipada con un dispositivo de medición que muestra cualquier cambio en la base. Los ingenieros esperan tener que ajustar las configuraciones de los gatos cada 2 años si es necesario. Ahora es imposible predecir con precisión qué tan rápido se hundirá el aeropuerto. La situación es complicada porque las construcciones se hunden de manera desigual. Algunos científicos piensan que la segunda isla alcanzará la marca de 4 metros en 2023. Quizás suceda más rápido, pero también puede llevar más tiempo. Por el momento, una cosa es segura: Kansai se ha hundido casi 12 metros desde 1994. Los ingenieros no paran de fortalecer la construcción y la presa protectora. Debido a las constantes reparaciones y modificaciones, el precio del aeropuerto está aumentando. En el momento de la apertura valía $8,000 millones. Para 2008, el precio de Kansai había superado los $20,000 millones. A pesar de esto, el aeropuerto hace su trabajo a la perfección. Conecta Osaka con el resto del mundo. Más de 26 millones de pasajeros utilizan sus terminales casi todos los años. Esto lo convierte en uno de los aeropuertos más transitados de Japón. Reducir la carga no solucionaría el problema del hundimiento. La presión la ejerce el suelo rellenado, no el equipo. Es el año 2010. Estás en las aguas japonesas del Océano Pacífico, a unos 1.200 kilómetros al sur de Tokio y muy cerca de la isla de Kyoto. El cielo está despejado, casi no hay olas. Un fuerte y bajo estruendo viene de algún lugar en las profundidades del mar. Asusta a todas las gaviotas que vuelan. Luego, se hace el silencio. Demasiado tranquilo. Parece que ni siquiera las olas ligeras se atreven a hacer ruido. De repente, una pequeña burbuja sube a la superficie del agua. Luego, miles de burbujas de aire comienzan a subir una tras otra. El agua empieza a hervir y a calentarse. Su temperatura es tan alta que en ella se pueden cocer huevos o pasta. La zona de ebullición crece hasta alcanzar el tamaño de un estadio. Se libera una enorme cantidad de vapor en el aire. Se puede ver el contorno de algún objeto enorme a través del agua hirviendo. Luego, todo se detiene. El agua se enfría. La cantidad de burbujas disminuye y la superficie del océano vuelve a estar en calma. Ese año, un volcán submarino entró en erupción en ese lugar específico. Afortunadamente no tuvo consecuencias graves. En agosto de 2021, la erupción se repitió. Pero esta vez no se limitó al agua burbujeante. Los guardacostas japoneses informaron de una fuerte actividad volcánica en la región. El vapor y los gases calientes salieron del agua y se elevaron en el aire hasta una altura de 15 kilómetros, que es aproximadamente el doble de la altura del monte Everest. El enorme volcán despierto comenzó a elevarse lentamente hacia la superficie.
Si hicieras un viaje en helicóptero por encima de este lugar, verías más y más tierra saliendo del agua. Esto no es solo un volcán, es toda una isla en forma de herradura. Y esto es solo el comienzo. Los sismólogos dicen que esta isla es la punta de un enorme volcán. Llena el cielo de humo y ceniza. La temperatura del aire está aumentando. Los científicos siguen vigilando la situación. Creen que el volcán puede salir completamente del agua. Nadie sabe qué consecuencias puede tener esto. Esta no es la primera isla que aparece en las aguas de Japón. Los volcanes submarinos han entrado en erupción varias veces en el último siglo. Uno de los casos más sorprendentes ocurrió en el 2013. Ese año se formó un pequeño trozo de tierra junto a la isla ya existente. El volcán submarino que emergió del agua comenzó a crecer lentamente. En algún momento se conectó a la isla. Después de 2 años, el área de esta isla aumentó 12 veces en comparación con el tamaño original. Siempre sale humo de este lugar, y su superficie está llena de flujos de lava al rojo vivo. El volcán es inestable y no va a calmarse. Pero estos fenómenos no solo ocurren en la costa de Japón. En los años 60, un volcán se despertó en la costa sur de Islandia. Durante 3 años enteros estuvo saliendo a la superficie, y en 1967 ya había formado una isla. La llamaron Sortsi. A diferencia de las japonesas, aquí terminaron las erupciones volcánicas. Ahora el lugar es uno de los más inaccesibles del planeta. Solo unos pocos científicos del mundo tienen permiso para recorrer este sitio. Quieren conocer cómo se ha formado la vida vegetal y animal de la isla sin intervención humana. Se trata de un acontecimiento único, y aquí el motivo. Los volcanes submarinos difieren en su comportamiento de los terrestres. No explotan y no liberan flujos de lava hacia arriba. Una enorme cantidad de agua por encima de ellos crea una alta presión. En cuanto el magma sale, el agua lo hace descender inmediatamente al fondo marino. Las erupciones submarinas no suelen provocar ningún cambio en la superficie del océano. Así, millones de litros de lava se hunden hasta el fondo, se enfrían y se solidifican alrededor del volcán. Esta sustancia forma una gruesa capa de roca terrestre. Para hacer aparecer una isla en la superficie, un volcán submarino necesita mucho magma. La siguiente erupción crea otra gruesa capa. Pasan millones de años y las corrientes de lava pasivas forman montañas. Las constantes erupciones aumentan la altura del fondo marino. Capa a capa, la lava enfriada se eleva cada vez más. Y entonces, un día, aparece en la superficie en forma de isla. A menudo los volcanes submarinos no llegan a la superficie y se quedan dormidos para siempre. Estos se llaman montes submarinos. Y la actividad tectónica también afecta la formación de islas. El volcán tiene una fuente de magma que proviene del manto del planeta. La placa tectónica se mueve y un volcán se sitúa sobre ella. Así, esta puede alejarlo de la fuente de magma. Cuando un volcán se eleva, puede simplemente apartarse y dejar de entrar en erupción. Desde el exterior, las islas volcánicas parecen un apocalipsis. La lava que salpica en distintas direcciones, el smog y las cenizas llenando el cielo. Pero en realidad, los volcanes no tienen que ver con la destrucción, sino con la creación de nueva vida. La lava puede ser cualquier metal caliente, pero la natural que sale de los volcanes se llama magma. Cuando aparece en la superficie de la Tierra, varios gases y ácidos se evaporan instantáneamente de ella, y esta se convierte en lava, pero bajo tierra es magma. Estos metales fundidos contienen trazas de casi todas las sustancias químicas que existen en la naturaleza. Enriquecen la tierra en la que fluyen. La ceniza también está llena de muchos elementos diferentes. La lava se endurece, la ceniza se asienta y esto crea condiciones favorables para la aparición de un rico ecosistema. Puede tardar millones de años en desarrollarse. Aparecen las bacterias más simples. Se alimentan de elementos químicos procedentes del volcán. Cuando se dan las condiciones favorables para las bacterias, estas también se dan para formas de vida más grandes. Y las aves que pasan volando también ayudan a desarrollar el nuevo ecosistema. Construyen nidos en la isla, traen semillas de árboles y esporas de plantas de los continentes y otras islas. Todo eso enriquece la vida en el volcán. Los volcanes son lugares aislados, así que solo ahí pueden aparecer especies únicas de animales, insectos y bacterias que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Sin embargo, si uno se despierta, también puede destruir el ecosistema. Toda la isla puede quedar cubierta de ceniza y perder toda la vegetación. Pero entonces, en el suelo calcinado, puede volver a crecer la vida. Cientos de islas de todo el mundo aparecieron debido a las erupciones de volcanes submarinos.
Hawái, Indonesia e Islandia las tienen en su territorio. Imagina que la gente se asienta en una isla volcánica similar y construye ahí una ciudad, y un día el volcán despierta. Una vez ocurrió a 320 kilómetros al sur de Tokio. La gente construyó una hermosa ciudad justo en el cráter de un volcán activo en la isla de Aogashima. En mayo de 1785 comenzó la catástrofe. Ese día estaba soleado y nadie podía imaginar la tragedia que se les avecinaba. En cierto punto, miles de pájaros levantaron el vuelo y se alejaron de la isla. Entonces el suelo empezó a temblar. Un sonido pesado y grave salió de las profundidades de la ciudad. Del cráter de un volcán verde salían chorros de humo. El volcán arrojaba al cielo tierra, grandes piedras y diversos escombros. El desastre duró varias semanas. Desde entonces han pasado más de 200 años y el volcán no ha vuelto a despertarse. La ciudad fue reconstruida después del desastre. Ahora este lugar es tan grande que la gente no quiere irse a pesar del riesgo de una nueva erupción. Cada vez vienen más residentes a la isla. Hay muchas fuentes termales y las aguas que rodean la isla son ricas en peces. Pero el volcán puede despertar en cualquier momento. Afortunadamente, los servicios meteorológicos y sismológicos vigilan la situación. También puede formarse un lago en el interior del volcán, pero no hay que bañarse en él. En Indonesia, en la isla de Java, hay un volcán con un cráter en su interior. Está lleno de agua turquesa. El magma del interior de este está formado por muchos metales fundidos y compuestos químicos. Y la fuente de agua recibe estas sustancias. El volcán emite gases de dióxido de azufre que se combinan con el lago metálico. Esto da al agua su fuerte acidez y su color turquesa. El vapor que sale del mismo es ácido. Cuando se combina con el aire, se enciende. Esto es visible por la noche. Las acumulaciones de azufre se encienden e iluminan todo a su alrededor. En 2017, una compañía ferroviaria de Japón emitió una disculpa oficial porque su tren partió 20 segundos antes de lo programado. Los pasajeros apenas notaron que el Tsukuba Express había salido de la estación en el este de Tokio a las 9:44 minutos y 20 segundos en lugar de a las 9:44 minutos y 40 segundos. Pero ser puntual hasta el segundo es tan crucial en el país que la compañía sintió la necesidad de comentar el incidente. Explicaron el error que muchos usuarios de internet consideraron demasiado gracioso para ser cierto por el hecho de que la tripulación no había verificado la hora y realizó la operación de salida. Los ferrocarriles japoneses tienen una historia de más de 140 años. Esto les ha dado el tiempo suficiente para adquirir el conocimiento necesario para afinar el sistema hasta la perfección. El primer viaje en ferrocarril del país fue de Tokio a Yokohama y transportó a las élites más altas, incluyendo al propio emperador. La locomotora, los vagones e incluso los rieles tuvieron que ser traídos desde el Reino Unido. El viaje duró 53 minutos, casi el doble de lo que dura ahora. No había comodidades, ni siquiera baños. Aún así, fue un éxito y las primeras compañías ferroviarias privadas japonesas comenzaron a surgir. A principios del siglo XX, después de algunos retrasos en los trenes, las autoridades tomaron el control del ferrocarril. Su oficina de investigación ferroviaria mejoró la eficiencia de las calderas de los motores y desarrolló materiales resistentes al óxido y un tipo especial de pintura para evitar que las abejas construyeran colmenas, lo cual era un problema para los frenos. Aún así, los trenes eran bastante lentos. El trayecto de 482 kilómetros de Tokio a Osaka duraba más de 7 horas. Las vías serpenteaban, siguiendo el curso de los ríos y no la ruta más corta del punto A al punto B. Las interrupciones del servicio eran algo común. Los escasos aumentos salariales para los trabajadores llevaron a huelgas, demoras y cancelaciones. Los trenes apenas eran confiables. Probablemente por eso los automóviles y los aviones se estaban volviendo cada vez más populares. Todo cambió gracias a los Juegos Olímpicos de Verano de 1964. Japón tenía que mostrarle al mundo lo conectada y progresista que era como nación, y el sistema ferroviario existente no transmitía ese mensaje. Por lo tanto, las autoridades invirtieron una buena cantidad de fondos en su sistema ferroviario de alta velocidad, el Shinkansen. Para empezar, tuvieron que construir nuevas vías exclusivamente para el nuevo tren de levitación magnética, conocido como maglev.
Las vías del Shinkansen son rieles soldados de manera continua, a diferencia de las vías comunes, que tienen segmentos atornillados. Las vías injuntas implican menos fricción, lo cual permite que los trenes alcancen velocidades más altas y las vías requieren menos mantenimiento. Esos trenes ultrarrápidos funcionan gracias a imanes superconductores. Cuando dejas que pase una corriente eléctrica a través de ellos, obtienes un campo magnético extra fuerte. Pero hay un problema. Cuanta más energía recibe, más caliente se pone y la eficiencia se desploma. Al igual que el cargador de teléfono cuando se calienta, la culpa es de la resistencia eléctrica. Así que el imán debe ser enfriado a unos helados 268 grados bajo cero. Esto genera un campo magnético fuerte y constante. Usan estos imanes superconductores con unidades de enfriamiento a lo largo de toda la longitud del tren. Pero esa es solo la mitad de la magia magnética. La otra mitad está oculta dentro de las vías de guía. Los imanes del carril tienen forma de O y alternan entre los polos norte y sur. Se alinean con los imanes del tren. Cuando sus polaridades coinciden, los imanes se repelen entre sí. Esto genera una fuerza hacia adelante que pone en movimiento el tren. Al alterar la polaridad de los imanes dentro del tren, podemos controlar la velocidad. Cuanto más frecuentemente cambia la polaridad, más rápido avanza el tren. Hoy en día, la compañía ferroviaria más grande de Japón transporta unos 14 millones de pasajeros por día. El retraso promedio de un tren Shinkansen de alta velocidad es de unos 20 segundos, y aún están trabajando para reducir este número a 0. La razón no es solo la perfección técnica de los trenes y las vías, sino también la mentalidad japonesa. Las normas colectivas y el bien de toda la sociedad son increíblemente importantes para el Japón. Respetan el orden y la disciplina para minimizar cualquier incertidumbre sobre su futuro. Dado que Japón se encuentra en una zona donde los terremotos son frecuentes, estos dos valores son salvavidas. Para los trabajadores ferroviarios japoneses, es una prioridad trabajar de manera segura. Los conductores, maquinistas y el personal de estación trabajan como un solo equipo y aún dependen de la interacción humana de muchas maneras. Tienen todo un sistema de gestos físicos y llamadas de voz que utilizan mientras están de servicio. Se llama señalar y llamar, y ayuda a reducir errores durante el trabajo hasta en un 85%. Así que no solo desempeñan sus funciones a la perfección, sino que también señalan y anuncian lo que están haciendo para evitar errores. Los conductores de tren que están revisando la velocidad observan el indicador y dicen, revisión de velocidad 80. Los asistentes de estación señalan la vía y pasan su brazo a lo largo del andén para asegurarse de que no haya pasajeros caídos o bolsas que puedan quedar atrapadas en las puertas del tren antes de su partida. La capacitación del personal es bastante estricta y produce los mejores resultados. Todos los conductores de trenes de alta velocidad saben cómo llevar el tren a la estación dentro de los 5 segundos del horario programado y detenerse a menos de 1 metro del lugar de parada asignado. Cuando llega a Tokio, el tren solo tiene 12 minutos antes de moverse en dirección opuesta. 2 minutos son para que los pasajeros desciendan y 3 minutos son para que los nuevos pasajeros se acomoden. Por lo tanto, el equipo de limpieza solo tiene 7 minutos para hacer su trabajo. Una persona se ocupa de un vagón que tiene alrededor de 100 asientos y logra dejarlo impecable. Trabajo en equipo en su máxima expresión. Si la velocidad no es lo tuyo, podrías disfrutar más el Glacier Express que esos trenes japoneses ultrarrápidos. Se lo considera extraoficialmente el tren expreso más lento del mundo y cubre una distancia de 290 kilómetros en 8 horas. El recorrido atraviesa los impresionantes Alpes suizos y cruza casi 300 puentes. Verás bosques montañosos, praderas alpinas, riachuelos y arroyos, los arcos de un famoso viaducto, lagos, glaciares y pinos. Los ferrocarriles camboyanos solían tener una característica divertida. Los pasajeros debían desarmar y volver a ensamblar el tren. Los trenes de bambú llamados Norris transportaban alrededor de una docena de pasajeros, ganado y otros productos entre pequeñas aldeas. Un Nori consistía en una única plataforma del tamaño de una cama de matrimonio y un motor de cortacésped o de bote que le permitía alcanzar una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora.
Cuando dos Norris se encontraban en la única vía, el más ligero se detenía y los conductores y pasajeros lo desarmaban para dejar pasar al más grande. Luego lo volvían a armar, todo en menos de un minuto. Ahora solo puedes encontrar el Norris como una atracción turística, ya que Camboya ha avanzado hacia trenes más efectivos. Si cuentas con alrededor de $5,000 para gastar en un crucero de 4 días por los paisajes de la India, entonces el tren de lujo Maharajas Express es una opción ideal para ti. Este palacio sobre ruedas recorre el noroeste y centro de la India y pasa por las principales atracciones turísticas del país. Consta de 23 vagones, incluyendo alojamiento, comedor, bar, salón, generador y vagones de tiendas. La suite presidencial ocupa todo un vagón del tren, aunque es un poco más cara, casi 3 veces el precio de la opción más económica. El ferrocarril más peligroso de Japón, y probablemente del mundo entero, recorre las laderas del Monte Aso, el volcán activo más grande del país. Nunca se sabe cuándo volverá a despertar, así que una vez que compras un boleto de tren aquí... Hola, pregunta rápida. ¿Cuál es la capital de Japón? Si dijiste Tokio, acertaste. Correcto. Tokio es una de las ciudades más modernas y coloridas de ese país, pero durante más de 1000 años Kioto ocupó ese lugar. Sí, lo sé, los nombres son similares, pero mientras Tokio es el centro futurista de Japón, Kioto es una de las ciudades más tradicionales e históricas del país. Es conocida como la capital cultural de Japón. Juguemos a Encuentra la diferencia. Aquí hay 2 fotos. La primera es de Tokio y la segunda es de Kioto. ¿Puedes decir cuál es la principal diferencia entre ambas? Mantén ese pensamiento un segundo más. Aquí hay 2 imágenes más. La primera es de Asuka, un barrio de Tokio, mientras que la segunda es de Kioto. ¿Qué dirías que es la principal diferencia aquí? Probablemente puedas adivinar hacia dónde me dirijo. Si no lo has descubierto, te lo diré claramente. La principal diferencia está en los colores. Si alguna vez has tenido la oportunidad de viajar un poco, probablemente hayas notado cómo las ciudades tienen ciertos temas de color. Por ejemplo, Roma es terracota y París varía en tonos de gris y sepia. Al observar estas imágenes, se puede ver que Tokio es brillante, eléctrico e incluso parece un poco caótico. Y Kioto es monocromático, da la impresión de ser más tranquilo y pacífico. Es fascinante ver que lo que causa esta distinción entre ambas ciudades tiene que ver con una ley de paisaje. Verás, en 2007, Kioto aprobó una nueva ley que prohibía los letreros coloridos en las calles. Esta norma también buscaba estandarizar las construcciones en general para que la ciudad se viera más homogénea. Dado que Kioto fue la capital de Japón durante un periodo tan prolongado, fue construida utilizando principios y arquitectura tradicional del Feng Shui. Por eso muchos de los edificios tienen esa forma asiática tradicional. Aquella con el techo curvado, como se ve en la película Mulan. Claro, este estilo está muy lejos de lo que los arquitectos modernos están haciendo hoy en día. Si echas un vistazo a Tokio, verás rascacielos de vidrio en lugar de estos edificios antiguos. Pero todo eso es parte de un plan más grande puesto en marcha por algo llamado Directrices del Paisaje de Miyako. El principal argumento del municipio para aprobar la ley fue que Kioto estaba perdiendo su paisaje único debido a la modernización de Japón. Si esta ciudad siguiera el ejemplo de Tokio y construyera rascacielos gigantescos, los ciudadanos perderían su vista de las 3 montañas que rodean el lugar. Y seamos honestos, nadie querría que eso sucediera. Además, es agradable que puedas ir a diferentes ciudades en Japón y notar que son únicas a su manera. Si la ley del paisaje fuera efectiva en todo el país, no podríamos ver maravillas arquitectónicas como la Tokyo Skytree y el edificio Asahi Flame. Échale un vistazo al distrito de Akihabara en Tokio. Es conocido como uno de los barrios más modernos de Japón. Está lleno de tecnología de primera en cada esquina. Y sí, también está repleto de letreros por todas partes. Si lo comparamos con Kioto después de la aprobación de la nueva ley, lo primero que tendría que desaparecer serían los letreros en las azoteas. Ah, y las luces intermitentes en movimiento también son ilegales allí ahora. Este Starbucks de Kioto también ilustra lo que estoy diciendo. Si estuvieras paseando por las calles bucólicas del campo de Kioto buscando un lugar para tomar un cappuccino, pasarías por alto esta cafetería. Creo que podemos estar de acuerdo en que el logo tradicional de Starbucks fue diseñado para llamar la atención con esa criatura parecida a una sirena coronada en un fondo muy verde. En otros lugares de Japón todavía se ve así.
Pero en Kioto, la marca fue más allá para respetar las nuevas directrices y produjo este hermoso logo de madera y una pequeña placa que dice que en este edificio hay lates. Sí, de verdad. Existen múltiples ejemplos como este. En Kioto, el 7-Eleven no tiene sus tradicionales franjas rojas, naranjas y verdes. Su logo fue cambiado a blanco y negro. Puedes pensar que es aburrido, pero creo que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Se ve perfecto cuando observas su entorno. ¿Y qué pasa con McDonald's, la franquicia de hamburguesas más famosa del mundo? Mantuvo su logo amarillo, pero eliminó el rojo del fondo. En cuanto a la paleta de colores permitida, la ley utiliza el sistema de color de Munsell para determinar qué niveles de croma son aceptables. Por lo general, se aceptan las versiones desviadas de colores fuertes como rojo, negro, verde, entre otros. Ahora imagina si adoptaran una paleta al estilo Wes Anderson. Seguro parecería una ciudad de juguete. Al principio, los vendedores y comerciantes se sintieron perturbados por la nueva ley. No entendían por qué tenían que cambiar su marca por el bien de una estética que la ciudad intentaba preservar. Pero con el tiempo no solo aceptaron la nueva ley, sino que ya pudieron ver los beneficios que tenía para el éxito de su marca. Verás, esto ayudó a convertir a Kioto en una atracción turística aún mayor. Los turistas sienten como si estuvieran viajando en el tiempo de cierta forma. A algunos turistas incluso les gusta vestirse con kimonos tradicionales y pasear como geishas. El municipio también inició un sistema de premios para compensar a las tiendas y marcas que habían hecho bien sus deberes. Por supuesto, el Starbucks camuflado ganó un premio en 2018, al igual que Sagawa, una importante empresa de entregas en Japón, en 2012. Y no solo las tiendas necesitaban ajustarse a las nuevas directrices, cosas como las máquinas expendedoras y las oficinas de correos también debían moderarse. La idea, nuevamente, era hacer que la ciudad fuera más coherente visualmente, y esto ciertamente ayudó. Pero, ¿qué pasa si no sigues las reglas? Bueno, las personas que eligen ignorar la ley del paisaje pueden pasar hasta 1 año en la cárcel o pagar una enorme multa. También podemos comparar las diferencias dentro de la misma Kioto. Alrededor del centro de la ciudad, la ley del paisaje es menos estricta. Por eso encontrarás edificios más altos e incluso señales más grandes y coloridas. Pero a medida que te alejas del centro y te diriges hacia ciudades más pequeñas en el campo, la ley es mucho más estricta. Es especialmente estricta alrededor de los sitios del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En caso de que no lo sepas, hay 17 sitios patrimoniales en Kioto. Sí, son muchos, pero eso es lo que hace a Kioto tan única. Ahora, bienvenidos a Pantocho. Este barrio es un buen ejemplo de cómo la ley del paisaje ha cambiado el ambiente de la ciudad a lo largo de los años. Pantocho es un callejón pintoresco en Kioto que abarca varias cuadras. Si miras esta imagen de Google Street de 2009 y esta otra de 2023, verás diferencias claras. Para empezar, el enorme letrero en la entrada del callejón ha desaparecido. Y así están los cables colgando de la parte superior de las tiendas. Se volvió a pavimentar y los grandes carteles desaparecieron. Está mucho más limpio. Por la noche, el callejón se convierte en el lugar perfecto para cenar con ambiente, ya que su legislación decidió regular el tipo de iluminación permitida en el vecindario. Así es como se ve de noche. ¿Te apetece comer sushi? No puedo evitar pensar que esta legislación sobre el paisaje contribuyó mucho a la arquitectura minimalista de Japón. Aunque imágenes como estas en Tokio están lejos de la idea que tenemos de esta estética minimalista, Kioto encaja perfectamente con ella. ¿Qué tal si echamos un vistazo rápido a uno de estos establecimientos? El Starbucks que mencionamos antes también invirtió en hacer que su diseño interior sea local. Es el primer Starbucks en el que puedes tomar té en el suelo de tatami. Puedes sentarte con las piernas cruzadas, como hacen muchos japoneses, y disfrutar de una deliciosa bebida caliente. Debo decir que me gustó bastante el nuevo Kioto. ¿Y a ti? Un pequeño equipo de científicos japoneses acaba de descubrir toneladas de nuevos glifos de Nazca. Por si no lo sabes, las líneas de Nazca son geoglifos masivos de personas, animales y plantas grabados en la vasta planicie árida del sur de Perú. La mayoría fueron creados por la antigua civilización Nazca hace más de 2000 años. Originalmente, los científicos encontraron cientos de diseños diferentes. Van desde líneas simples y formas geométricas, algunas tan rectas que parecen trazadas con regla, hasta grandes dibujos de diferentes criaturas. Los diseños más famosos son un mono, una araña y una figura humana de aspecto amigable conocida como el astronauta.
Algunos dibujos miden hasta 180 metros de largo, por eso solo se pueden apreciar completamente desde el cielo, como murales en el suelo. Incluso hay un pequeño aeropuerto cerca del pueblo de Nazca, que se usa principalmente para que los turistas sobrevuelen los glifos y los vean completos. Desafortunadamente, no se pueden ver desde un vuelo comercial regular. Eso es demasiado alto. Pero este aeropuerto cercano ofrece aviones más pequeños. Es increíble cómo la gente antigua logró dibujar estos glifos tan bien en primer lugar. No tenían drones ni aviones, ni siquiera herramientas sofisticadas. Fue hace miles de años. Bueno, usaron métodos muy simples pero ingeniosos. Primero, quitaban la capa superior de rocas oscuras erosionadas y exponían la tierra más clara debajo. La arcilla clara resalta contra el suelo más oscuro. Al limpiar unos 30 a 38 centímetros de piedras, podían crear líneas claras y contrastantes. El desierto es muy seco, y la arcilla tiene elementos que ayudan a evitar que las líneas sean arrastradas por los vientos o lavadas con la lluvia. Por eso han permanecido ahí por miles de años, incluso con el viento y el clima. Para asegurarse de que los glifos fueran bonitos y precisos, probablemente usaron herramientas básicas de topografía como cuerdas y estacas de madera para guiar sus diseños. Colocaban las estacas en el suelo para marcar puntos a lo largo de las líneas, usando cuerdas estiradas entre ellas para mantener líneas rectas o crear curvas perfectas. Esta técnica es similar a cómo los arquitectos modernos podrían usar sistemas de cuadrícula, y es algo así como lo que la gente hizo para crear los famosos círculos extraterrestres en los campos de maíz. Así que probablemente primero dibujaron figuras más pequeñas en el suelo, y luego las usaron como planos para escalar sus dibujos a los tamaños gigantescos que vemos hoy. Y recientemente, 300 más de estos misteriosos glifos fueron descubiertos en solo 6 meses. Normalmente, los científicos tenían que revisar imágenes satelitales, caminando o volando sobre grandes extensiones para estudiar los glifos. Era súper difícil, pero ahora tenemos inteligencia artificial. Los drones volaron alto sobre el desierto, tomaron montones de fotos desde todos los ángulos, y las alimentaron al modelo de aprendizaje profundo. El sistema de inteligencia artificial puede escanear toneladas de datos en segundos, detectando los patrones que la gente puede pasar por alto. Y los símbolos que la IA descubrió son más especiales que lo que conocíamos antes. Estos glifos no son enormes. Es lo que ahora llaman los glifos tipo relieve. Son más pequeños y más difíciles de detectar, a pesar de estar literalmente a plena vista. Además, los glifos grandes usualmente representan animales, pero estos tipo relieve mayormente muestran humanos y mascotas. Por ejemplo, uno de ellos es un humanoide de casi 5 metros de largo, que agarra un garrote en su mano derecha. También había un pez, con la boca bien abierta como si jadeara por aire. Este se extiende unos 18 metros a través del suelo del desierto. Y quizás el más impresionante de todos, un pájaro con 2 patas largas y dramáticas, cada pata extendiéndose 77 metros. Los pájaros son muy especiales, porque habían sido mal identificados por mucho tiempo. Ahora, los científicos usan el análisis ornitológico para reclasificar estas criaturas, y resulta que los dibujos representan pájaros de regiones lejanas. Había este glifo que parecía un simple colibrí al principio, pero ahora, tras una inspección más cercana, comparando formas de picos, patrones de alas y colas, parece que este no era un colibrí típico en absoluto. Era un ermitaño, un subgrupo de colibríes nativo de las regiones forestales lejos del desierto. Tienen picos largos y delgados, y plumas de cola distintivas. Otra sorpresa fue un dibujo que antes etiquetaron literalmente solo como un pájaro. Ahora resulta que era un pelícano, una especie costera comúnmente encontrada a lo largo de las costas de Perú, no en el desierto. El pelícano, con sus alas anchas y pico afilado, usualmente sirve como símbolo del mar y la comida. Quizás este animal era sagrado para el pueblo Nazca. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conocían los Nazca estos pájaros? ¿Qué hacía una criatura de las selvas húmedas y exuberantes del norte de Perú, o de las costas, en las duras arenas desérticas del sur? ¿Y por qué decidieron grabarla en el suelo? Parece que hay una historia mucho más compleja detrás de las líneas de Nazca de lo que pensábamos antes. Una pregunta ha desconcertado las mentes de los arqueólogos por décadas. ¿Qué significan estos glifos siquiera? Bueno, los científicos japoneses tienen una idea. Para leer estos símbolos en aquellos días, literalmente tenías que seguir senderos antiguos, detectando algunas formas desvanecidas bajo los pies. Es como si el pueblo Nazca diseñó estos glifos para ser descubiertos a pie, para ser experimentados como parte de un viaje. Esto, junto con el hecho de que solo se pueden ver desde el cielo,
sugiere que las líneas de Nazca podrían haber sido algo así como una peregrinación sagrada. Quizás la idea era que solo las deidades arriba pueden ver la imagen completa, mientras que los humanos tienen que caminar el sendero para entender el significado. Las líneas están dispersas a través de unos 388 kilómetros cuadrados de la pampa de Nazca, así que hay una gran posibilidad de que fueran parte de un viaje espiritual a Cahuachi, un centro ceremonial que todavía se alza en la distancia hoy. Cahuachi era súper importante para la antigua civilización Nazca, el corazón de su sociedad. Muy probablemente era un sitio religioso y de peregrinación durante los primeros siglos de la Era Común, cuando la cultura Nazca estaba en su apogeo. Otras ciudades antiguas eran centros bulliciosos de vida diaria, pero Cahuachi era única. La gente no vivía ahí permanentemente. En cambio, viajaban ahí desde todos los otros lugares para eventos importantes, buscando conexión, comprensión y espiritualidad. Cahuachi consiste en grandes montículos de adobe y plazas. Los locales se reunían ahí para rituales y ofrendas. El edificio más grande, el Gran Templo, era una increíble pirámide escalonada. Parecía que este lugar era especialmente sagrado para el pueblo Nazca, ya que estaba lleno de cosas como textiles, cerámica, cabezas trofeo, todas las cosas que a menudo se asocian con rituales y sacrificios. Ya que Cahuachi no está tan lejos de las líneas de Nazca, las dos muy probablemente están conectadas. Podrían ser senderos de peregrinación o símbolos rituales, pero todavía hay mucho que no sabemos. Incluso si esos son senderos o símbolos, ¿qué mensajes exactos estaba tratando de transmitir el pueblo Nazca a través de ellos? Estos dibujos podrían estar contando historias increíbles, marcando algunas ubicaciones importantes, o incluso ser un mapa espiritual para guiar a quienes vinieron después de ellos. También es posible que el significado de los símbolos dependa de su arreglo y patrones. Ahora mismo, más de 700 glifos han sido revelados, pero esto es solo el comienzo. Esto solo muestra el potencial de la inteligencia artificial para revolucionar la arqueología. Por ejemplo, hay una competencia en curso llamada el Desafío Vesubio. La idea es ayudar a descifrar antiguos pergaminos romanos de la ciudad de Herculano. Fueron carbonizados durante la catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Estos pergaminos son demasiado frágiles para tocarlos. Por eso, han sido un desafío por siglos. Pero el nuevo enfoque de inteligencia artificial usa desenvolvimiento virtual. Escanean el interior del pergamino sin dañarlos y detectan tinta hecha de carbono que hace tiempo se desvaneció para el ojo desnudo. Ya ha habido algo de gran progreso. Un estudiante de 21 años logró revelar la primera palabra de uno de estos pergaminos, porphyres, que significa púrpura en griego antiguo. La competencia tiene grandes recompensas, cientos de miles de dólares para futuros avances. Todo eso es un puñado de trabajo para los científicos, y están determinados a descifrarlo todo. Ahora mismo hay una persecución de alto riesgo en el espacio profundo. Una nave japonesa va a toda velocidad tras algo que, en teoría, ni siquiera debería existir: un cometa oscuro. Estas rocas son rarísimas. No son asteroides, pero tampoco son cometas. Son una mezcla extraña de los dos. Los cometas oscuros podrían guardar la clave de cómo llegó el agua a la Tierra, pero también podrían ser una amenaza enorme para nuestro planeta. Ahora estamos más cerca de saber qué tan peligrosos son de verdad. Dentro de 5 años, una nave llamada Hayabusa 2 llegará a un cometa oscuro. El plan es acercarse muchísimo, quizá hasta aterrizar y reunir montones de datos. Y lo curioso es que toda esta persecución empezó por pura coincidencia. Hayabusa 2 es básicamente la cazatesoros cósmica de Japón. Despegó en 2014 y recorrió millones de millas hasta llegar a un antiguo asteroide oscuro llamado Ryugu. Llegó por fin en 2018 y ahí desplegó 2 rovers y un pequeño módulo en la superficie. Luego, medio año después, golpeó la superficie con un impactador cinético para recoger muestras. La nave volvió en 2020, pasó rozando la Tierra para soltar una cápsula con muestras del asteroide. Por suerte todo salió bien y esa cápsula les dio a los científicos pistas importantes sobre el origen del agua en la Tierra. Pero a Hayabusa 2 todavía le quedaba combustible, así que Japón extendió la misión y la mandó de vuelta al espacio profundo, esta vez para seguir a un asteroide llamado 1998 KY-26. Y por una enorme coincidencia, después descubrieron que esa roca espacial en realidad era un cometa oscuro.
Sí, igual que el famoso Oumuamua, ese objeto extraño que se volvió famoso porque parecía una nave extraterrestre. Fue el primer objeto conocido que llegó desde fuera de nuestro sistema solar y era rarísimo. Su velocidad y su trayectoria alrededor del Sol no coincidían con las de un asteroide normal, pero tampoco tenía la cola brillante ni el núcleo que solemos asociar con los cometas. Entonces los científicos empezaron a buscar más rocas espaciales que se comportaran igual y encontraron 14. Básicamente caen en dos grupos, los cometas oscuros exteriores y, espéralo, los interiores. Los exteriores son objetos enormes con órbitas muy alargadas y probablemente vienen del sistema solar exterior, o sea, muchísimo más allá del cinturón de asteroides. Esa es la zona donde están Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, junto con muchísimas rocas heladas más pequeñas, lunas y el cinturón de Kuiper. Luego están los cometas oscuros interiores. Son mucho más pequeños, tienen órbitas casi circulares y se mueven por el sistema solar interior. Eso significa que están mucho más cerca de la Tierra. Pero todos comparten algo, se mueven como cometas, aunque no se ven como cometas. Normalmente, cuando un cometa común se acerca al Sol, se calienta y libera gas y polvo. Eso es lo que forma esa nube brillante y la cola larga que solemos ver. Pero los cometas oscuros no tienen una cola visible. Si los miramos con telescopio, parecen asteroides comunes y corrientes. Pero no se mueven en órbitas normales ni predecibles. Mientras viajan por el espacio, aceleran un poco o se desvían de formas que la gravedad por sí sola no puede explicar. Así que algo más tiene que estar empujándolos. Los científicos creen que podrían contener hielo, y si eso es cierto, sería importantísimo. Porque si el hielo es común en estas rocas pequeñas que vuelan cerca de la Tierra, quizá ellas sean la razón de que hoy nuestro planeta tenga agua. Ese es uno de los grandes misterios que seguimos tratando de resolver, y esa misión japonesa podría darnos respuestas. En este momento, Hayabusa 2 sigue en el espacio profundo y va en ruta para alcanzar ese cometa oscuro en julio de 2031. Como la nave ya logró aquel primer aterrizaje en Ryugu, uno pensaría, bueno, el siguiente será pan comido. Pero no, solo mira la diferencia. Esto es Ryugu y esto es KY-26. Aterrizar en algo tan pequeño es muchísimo más difícil. El equipo está un poco preocupado porque cuando planeó la misión no tenía idea de que este cometa oscuro fuera tan pequeño. Y aquí viene el problema. Cuanto más pequeños son estos objetos en el espacio, más rápido giran. Según las primeras mediciones, KY-26 iba a ser mucho más grande, unos 98 pies de ancho y una rotación cada 10 minutos. Pero nuevas observaciones con telescopio muestran que en realidad mide solo 36 pies y gira tan rápido que completa una vuelta cada 5 minutos. Eso hace la misión mucho más interesante, pero también mucho más difícil. La verdad es que el equipo no sabe bien qué esperar ni cómo se va a ver. Japón no está solo en esta carrera. La Agencia Espacial Europea también planea lanzar su propia misión para buscar cometas parecidos. Entre finales de 2028 y principios de 2029, quieren lanzar Comet Interceptor. La idea es visitar un cometa que venga directo desde los bordes más lejanos de nuestro sistema solar. Si logran atrapar uno que nunca haya pasado cerca del Sol, podremos ver de frente los materiales más primitivos del inicio del sistema solar. Básicamente quieren interceptar más visitantes interestelares como Oumuamua. Estos objetos son dificilísimos de estudiar porque solo los detectamos cuando ya están cerca del Sol. Y para cuando los vemos, ya no hay tiempo de planear y lanzar una misión completa. Por eso esta vez lo harán diferente. Comet Interceptor va a quedarse estacionada en el espacio desde antes, en un punto conocido como el segundo punto de Lagrange, L2. Es una zona situada a alrededor de 1 millón de millas detrás de la Tierra, vista desde el Sol. Ahí, la gravedad del Sol y la Tierra, junto con el movimiento orbital, se equilibran. Eso permite que una nave se mantenga casi suspendida en una posición estable mientras orbitamos el Sol. Comet Interceptor se quedará ahí, esperando.
Luego, el día en que nuestros telescopios detecten el cometa ideal, los científicos calcularán el punto de intercepción. La nave principal saldrá hacia él y soltará 2 sondas más pequeñas para observar el cometa desde varios ángulos al mismo tiempo. Ahora que por fin nos acercamos a entender los cometas oscuros, surgen 2 grandes miedos. El primero, ¿y si ni siquiera fueran cometas? ¿Y si fueran artificiales, como algún tipo de tecnología extraterrestre? Esta idea la planteó el astrofísico de Harvard, Avi Loeb. Él dice que algunos de los cometas oscuros cercanos a la Tierra recién descubiertos tienen el tamaño perfecto para funcionar como una nave nodriza. Como su gravedad es tan débil, sería facilísimo soltar sondas pequeñas desde ahí. Si esas sondas se liberaran en el momento justo, podrían enviarse directo hacia la Tierra, y si tuvieran propulsión propia, podrían atravesar nuestra atmósfera sin siquiera producir una gran bola de fuego. Así que, ¿quién sabe? Tal vez estas rocas sean artefactos avanzados de otra civilización interplanetaria. La segunda preocupación es esta. Hay estudios que sugieren que hasta el 60% de los objetos cercanos a la Tierra podrían ser cometas oscuros, o sea, no serían raros. Y si de verdad son tantos, podrían ser un peligro enorme y difícil de rastrear. Son pequeños, rápidos y muy difíciles de detectar. Y lo más importante, no se comportan como sus primos, los asteroides y cometas normales, lo que los vuelve completamente impredecibles. Al final del día, si queremos mantener a la Tierra a salvo de estas amenazas invisibles, necesitamos averiguar exactamente qué son esos cometas oscuros y hacia dónde van. Pero no se trata solo de defensa planetaria. Resolver este misterio podría cambiar por completo la forma en que exploramos el espacio profundo e incluso podría abrir una nueva era de minería de asteroides. El universo esconde estas cosas aquí mismo, en nuestro vecindario. Hay que alcanzarlos primero. Un tsunami que golpee las principales ciudades en o cerca del mar Mediterráneo y en la parte noreste del Océano Atlántico no es una cuestión de si, sino de cuándo. Es aterrador y surrealista pensar que lugares como Cannes o Barcelona podrían verse repentinamente azotados por una enorme ola. Pero el hecho es que las costas europeas se encuentran en áreas tectónicas activas. Solo alrededor de 10% de todos los tsunamis en el mundo ocurren en el Mediterráneo y ha habido al menos 290 en esta área desde 1600 antes de la era común. A pesar del número relativamente bajo, este fenómeno ha causado numerosos desastres devastadores a lo largo de la historia de Europa. En 1755, un terremoto de magnitud 8,5 con epicentro al oeste-suroeste del Cabo de San Vicente provocó un tsunami que destruyó gran parte de Lisboa, la capital de Portugal. Unos 40 minutos después del terremoto, una enorme ola arrasó con el puerto y el centro de la ciudad, avanzando rápidamente por el río Tajo. El fenómeno fue tan rápido que varias personas a caballo tuvieron que galopar hacia terrenos más altos para evitar ser arrastradas. Y eso fue solo el comienzo de una pesadilla, ya que 2 olas más aterradoras golpearon Lisboa justo después. Un desastre como este es similar a lo que vemos en el Océano Pacífico varias veces por siglo, pero en el Atlántico es muy raro. Se espera que este tipo de gran tsunami ocurra cada 3 o 5 siglos, pero ahora podría suceder mañana. Marsella, en Francia, Chipiona, en España y otras ciudades están en la lista de ubicaciones importantes que podrían inundarse pronto, con aproximadamente un 100% de posibilidad de ser golpeadas por un tsunami en los próximos 30 años. Las estadísticas muestran que la ola probablemente será de más de 1 metro de altura. Sé que no suena mucho, en especial porque cuando pensamos en tsunamis, imaginamos olas aterradoramente altas, como la que golpeó la bahía Lituya en Alaska. En ese caso, la ola tenía más de 518 metros de altura. Pero debemos recordar que incluso las olas de solo 50 centímetros de alto pueden ser peligrosas para los nadadores, porque no solo importa la altura del tsunami, sino también el flujo y el movimiento del agua.
sin mencionar las inundaciones que pueden dañar playas, puertos y calles. Si la costa tiene un pequeño puerto y el malecón es excepcionalmente bajo como en Cannes, este desastre natural podría ser mucho más peligroso. Tsunamis de alrededor de 2 metros de altura pueden levantar coches del suelo, mientras que olas más pequeñas pueden crear muros de agua que viajan a 65 kilómetros por hora. Además, existen estos eventos menores que tal vez no arruinen todo, pero que aún pueden costar una fortuna. Por ejemplo, grandes bancos de arena que se mueven en el fondo del océano, como las dunas de arena que cambian en los desiertos, pueden dañar los oleoductos o cables submarinos para internet y comunicaciones, y eso termina costando millones de dólares a empresas y gobiernos. Es por eso por lo que las organizaciones como la UNESCO están preocupadas por la posibilidad de que un tsunami peligroso golpee Europa pronto, así que están haciendo todo lo posible para prevenir escenarios apocalípticos, como lo que sucedió en 2004 cuando un terremoto frente a la costa de Sumatra, Indonesia, causó olas de más de 30 metros de altura en las comunidades costeras, resultando en más de 200.000 vidas perdidas. Y no olvidemos 2011, cuando un terremoto frente a la costa de Tohoku, Japón, provocó un tsunami que llegó a unos 9,5 kilómetros tierra adentro y causó un gran accidente nuclear en una central eléctrica a lo largo de la costa. Más de 16,000 personas perdieron la vida en esa tragedia, y el evento resultó en miles de millones de dólares en daños a la infraestructura. Estos desastres fueron un gran llamado de atención y hemos avanzado mucho desde 2004. Hoy estamos mucho más seguros, en gran parte porque el sistema de alerta de tsunamis es altamente efectivo para detectar esta peligrosa situación con rapidez. A diferencia de muchos otros fenómenos naturales, un tsunami puede ser anticipado. Quizás solo tengamos unos minutos para actuar, pero si todos sabemos qué hacer, se pueden salvar muchas vidas. Y en la mayoría de las partes del mundo, las sirenas se utilizan comúnmente para alertar a la gente sobre tsunamis. Para activar la sirena lo antes posible, las alertas iniciales de tsunami generalmente se basan solo en datos sísmicos. Primero, los especialistas reciben información sobre un terremoto. Las ondas sísmicas viajan aproximadamente 100 veces más rápido que los tsunamis, por lo que tienen suficiente tiempo para analizar los datos y determinar si el terremoto podría haber generado un tsunami y si deberían emitir una alerta inicial. En los centros de alerta de Estados Unidos, por ejemplo, los científicos generalmente emiten alertas iniciales dentro de los 5 minutos posteriores a un terremoto. Si se sospecha un tsunami, estas alertas también pueden incluir información sobre los tiempos de llegada de las olas, acciones recomendadas e impactos potenciales. Pero dar la alarma no es suficiente. Para salvar vidas, las comunidades costeras también necesitan ser entrenadas para responder rápidamente y de la mejor manera posible. Por eso la UNESCO produjo este programa llamado Tsunami Ready, dirigido a capacitar a las personas que viven en áreas costeras en riesgo sobre cómo actuar en caso de un evento de tsunami para el año 2030. La idea es ayudar a las comunidades a mantenerse seguras, enseñándoles cómo proteger sus medios de vida y resguardar sus hogares. Ser reconocida como Tsunami Ready por la UNESCO no significa que una comunidad sea a prueba de tsunamis. Por supuesto, es más bien un reconocimiento de que han adoptado todas las medidas posibles para mitigar los riesgos de tsunamis. Así que las autoridades están ayudando a las comunidades a prepararse instalando señales de evacuación, estableciendo procedimientos de seguridad y creando planes para alertar a los turistas, como España, que distribuyó señales de advertencia de tsunamis a lo largo de toda la costa, así como señales que muestran rutas de evacuación hacia terrenos más altos.
Y España debe estar preparada. Quiero decir, solo 7 tsunamis han golpeado el país desde el año 365, así que es difícil predecir los efectos de un evento así, pero podrían ser devastadores, considerando que las áreas costeras españolas son tan económicamente importantes. También hay una zona de peligro en la falla de Averroes, debajo del mar de Alborán. Si ocurre un terremoto en este punto, la gente tendrá solo 21 minutos para escapar de un tsunami. La UNESCO también ha establecido 12 centros de alerta de tsunamis, que abarcan Europa también. Esta iniciativa incluye 5 centros ubicados en las regiones del Mediterráneo y en el noreste del Atlántico. Estos centros pueden salvar miles de vidas porque monitorean las perturbaciones oceánicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Luego, tras analizar la amenaza, envían mensajes basados en el potencial de... Saliste con tus amigos para cenar, dejas tu bebida en el mostrador y vas a ayudar a tu amigo a preparar algunos postres. Cuando regresas, notas el líquido en tu taza. Está chapoteando y los cubitos de hielo parecen barcos en un mar embravecido. Ahora tú también lo sientes. En el techo, el candelabro se balancea como loco. Entonces escuchas a alguien gritar ¡Terremoto! La casa y todo lo que hay en ella se balancea hacia adelante y hacia atrás. Intentas correr para cubrirte, pero el temblor te mantiene atascado en el lugar, luchando por mantener el equilibrio. Los armarios parecen poseídos y vasos y platos salen volando y se estrellan contra el suelo. Los estantes de libros se caen y todo lo que cuelga de las paredes se balancea y se desmorona. Te agachas debajo de la mesa del comedor, tratando de no lastimarte con todos esos platos rotos. Sí, has pasado por terremotos antes, pero ninguno como este. Revisas tu teléfono, típico, sin señal. No puedes creer lo que está a punto de suceder. Los gritos se hacen más fuertes y de repente toda la casa se derrumba. El terremoto más grande jamás registrado ocurrió en Chile en 1960. El desastre llegó por la tarde, justo cuando todos estaban descansando. Para causar un daño grave que cambie la vida, debe tener una magnitud de alrededor de 7 en la escala de Richter. Este fue de 9,5. Esta parte de Chile se encuentra justo al lado del llamado Anillo de Fuego, el área volcánica sísmica más activa del mundo, a lo largo del borde del Pacífico. El temblor inicial duró alrededor de 10 minutos y después de 2 días, muchas réplicas aún eran lo suficientemente fuertes como para hacer estallar un volcán en el sur del país. Pero ahí no terminó. El terremoto desató una serie de maremotos en todo el Océano Pacífico. Algunos alcanzaron más de 25 metros de altura. Las olas y el terremoto fueron tan fuertes que incluso afectaron a Hawái, Japón y Filipinas. Causó alrededor de $500 millones de 1960 en daños. Muchos se quedaron sin hogar. Gran parte de la infraestructura también fue destruida. Los edificios hasta donde se alcanzaba la vista se derrumbaron y los escombros se amontonaron por todas partes. Los científicos estiman que este terremoto fue tan poderoso que desplazó el eje de la Tierra, haciendo que nuestros días sean de 1,6 microsegundos más cortos. Puede que no parezca mucho, pero piénsalo. Solo un desastre natural fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el tiempo se moviera. Muchas de las ciudades costeras fueron arrasadas y las inundaciones se extendieron. La economía cayó en espiral. Según estudios, si este terremoto ocurriera hoy, causaría más de $20,000 millones en daños. Entonces, ¿qué pasaría si un terremoto del doble de esa magnitud golpeara sin previo aviso? Para empezar, probable que sientas los efectos aún más lejos. Los maremotos no solo golpearían las costas de Japón y Filipinas, sino que se trasladarían aún más a China, Corea, Vietnam e incluso Australia. Y esas olas serían significativamente más altas que 25 metros, quizá el doble. Eso es como 8 jirafas apiladas una encima de la otra surfeando en tu camino. Si vivieras en la costa, notarías las olas. Si ves que el agua retrocede y puedes observar prácticamente lo que todos los peces llaman hogar, sabrás que es hora de correr. Lo más probable es que se acerque un tsunami. Digamos que realmente sucede. Estás atrapado entre los escombros, sin saber qué está pasando. Logras liberarte y escapar al aire libre, y no estás solo, porque todas las casas del vecindario se han convertido en montones de ladrillos y escombros. Los puentes también se derrumbaron, dejando a la gente varada a ambos lados. Miras a tu alrededor, te quitas el polvo y te apresuras a buscar ayuda. Camiones de bomberos y ambulancias circulan entre los coches averiados y los escombros.
Intentas llegar a tu auto, pero las réplicas te golpean y te tiran a la acera. Con todas las torres de telefonía celular caídas, no puedes llamar a nadie con tu teléfono. Te tiemblan las rodillas, pero te las arreglas para salir. Una vez que llegas a tu coche, lo ves aplastado bajo una roca, como una lata de refresco gigante. Continúas a pie y finalmente llegas al centro. Parece como si un gigante se hubiese enojado y derribado todos los edificios. Sigues adelante y tratas de ver si puedes encontrar ayuda. Sin previo aviso, tu teléfono vibra. Lo revisas y ves 1000 notificaciones sobre un terremoto de magnitud 20. Todavía estás temblando, pero eres solo tú. El suelo está quieto por ahora. Escuchas algo en la distancia, corriendo hacia ti. A tu derecha ves maremotos tan altos como edificios que se acercan. Aún en estado de shock, sin saber qué hacer, ahora recobras el sentido y corres. Ni siquiera sabes qué camino tomar. Hay un tsunami justo detrás de ti y frente a ti hay edificios derruidos y rocas y concreto aún cayendo por todas partes. Espera, hay un edificio que de alguna manera todavía está en pie. Necesitas subir a esa cosa. Llegas al ascensor, pero está atascado. No es sorprendente. Subes las escaleras lo más rápido que puedes, tropezándote con vidrios rotos y yeso, pero siempre logrando volver a pararte. Miras por una ventana y ves el agua. Está tan cerca. Estás casi en la cima. Unos cuantos metros más y... ¡Uy! El agua entra en el edificio y te arrastra hacia abajo al menos 2 pisos. Apenas puedes ver nada. Aún así, sabes que debes nadar, pero el agua sigue empujándote hacia abajo. Después de unos 30 segundos logras nadar hasta salir y continúas subiendo hasta la cima. Te arrastras hasta el último piso y te derrumbas en el techo. Estás a salvo, por ahora. El maremoto sigue siendo fuerte, abriéndose camino a través del devastado centro de la ciudad. Tu teléfono ahora está fuera de servicio y es inútil. Tienes una vista perfecta de 360 grados de tu ciudad, cubierta de agua y escombros. El suelo empieza a temblar de nuevo. Piensas en quedarte sentado hasta que todo esto termine, esperando un helicóptero de rescate. Pero luego una fuerte explosión que casi te rompe los tímpanos sacude el suelo aún más. A lo lejos, el humo se eleva y pronto cubre todo el cielo. La oscuridad esconde el sol de la mañana. Ahí es cuando puedes ver la lava disiparse en el aire y aterrizar cerca. Esta forma un río que fluye hacia la ciudad, cuadra por cuadra. Con tanto movimiento sísmico y la alta intensidad del terremoto, las placas tectónicas del mundo se han desplazado de modo que el magma se abre camino hacia la superficie de la Tierra. El vapor comienza a salir y entonces el calor te golpea. Ves que el magma cubre el suelo con una manta, devorando todos los coches a su paso. Lo peor es que el magma está derritiendo los cimientos de los edificios que lograron resistir el terremoto y el tsunami. Los edificios en la distancia ahora están hundiéndose y colapsando en la piscina de lava que ha reemplazado a tu ciudad. Uno a uno, todos descienden. Eso significa... El edificio en el que estás parado también se tambalea. Está a punto de fallar. Ahí es cuando ves la luz. Miras hacia arriba y ves un helicóptero arriba en la distancia. Agitas los brazos, corres, saltas, cualquier cosa para llamar la atención. Y funciona. El helicóptero hace algunos círculos y finalmente te lanzan una escalera de cuerda. A medida que te levantan en el helicóptero, observas bien el mundo debajo de ti mientras se mueve como fideos en un colador. Aterrizas a unas pocas millas y un médico te trata de inmediato en un centro de triaje de emergencia. Fuiste uno de los afortunados. Un año después, el agua del tsunami ha retrocedido. La lava que fluía hacia el interior se ha enfriado, pero todo ese magma cambió permanentemente el suelo debajo de él, y toda la ciudad desapareció. El desastre arrojó a todo el país a una pesadilla financiera que durará décadas. Se necesitan meses para inspeccionar la ciudad, asegurándose de que no haya cables eléctricos peligrosos o tuberías de gas rotas en ninguna parte. Están reconstruyendo tu ciudad más al interior de donde estaba la antigua. En otras ciudades reconstruyen directamente sobre las ruinas. En otros simplemente deciden trasladar a todos a una ciudad cercana.